doctor Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, doctor Juan Carlos Novoa, presidente de la Asociación de Juristas Católicos de Colombia, profesor Danilo Castellano, doctor Gabriel Rodríguez. Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa que dieron los presidentes Obama y Hu Jintao durante la visita que la semana pasada hizo el presidente de la República Popular de China a los Estados Unidos de América, se presentó ante la insistencia de un periodista en relación con una pregunta sobre derechos humanos que el presidente chino había evitado responder minutos antes. Tanto el presidente Obama como Hu Jintao reconocieron la existencia de derechos humanos universales, pero estuvieron de acuerdo en que su aplicación y validez están ligadas a un proceso histórico y cultural que es muy distinto en China que en el resto de Occidente. Si bien el fundamento de que los derechos humanos sean universales se encuentra en la existencia de una naturaleza común a todos los seres humanos, es claro que a través de los tiempos y de las culturas, el reconocimiento de esa naturaleza y por lo tanto la comprensión de los derechos humanos por parte de las gentes de cada pueblo y nación ha sido muy diferente. Cultura de la cual hacen parte fundamental los valores religiosos e historia, son determinantes de lo que una sociedad entiende como derechos humanos. No es casualidad que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano haya sido promulgada en el París católico, en un Pekín taoísta o en un Bombay budista. Al fin y al cabo, el concepto de que los derechos humanos les pertenecen a los seres humanos, por el solo hecho de serlo, es un concepto bastante extraño fuera del occidente cristiano, como lo es, por ejemplo, para la cultura islámica, africana, china o india. Tampoco es coincidencia que después del horror de la Segunda Guerra Mundial, y en especial por la miseria humana revelada en los campos de concentración nazis, las principales potencias se hayan dado prisa por consagrar en múltiples documentos internacionales el respeto a la dignidad humana, tal como lo hizo la propia Alemania en su ley fundamental. La relación es clara. Se buscó garantizar que un genocidio semejante no se repita nunca más en la historia de la humanidad. Es por eso que los avances que se logran en materia de derechos humanos, no sin una buena dosis de conflicto y polémica, pensemos por ejemplo en los debates alrededor del reconocimiento de los pueblos indígenas de América, de la abolición de la esclavitud y de la igualdad de la mujer, son vistos como verdaderas conquistas sociales, a las cuales los pueblos se aferran y procuran preservar no solo para su generación, sino también para las futuras. Uno de los medios a los cuales recurren las sociedades para resguardar esas conquistas es escribirlas en una constitución. La constitución es un orden de valores que en primer lugar busca proteger unos principios y unos derechos fundamentales. Además de definir la forma como se ejerce el poder público, la Constitución apunta especialmente a la permanencia de unos valores sobre los cuales se fundamenta la vida social, de un orden ético que por su trascendencia debe ser preservado a través del tiempo, sustrayéndose de esta forma a la contingencia política de la sociedad presente. Es el Congreso, órgano legislativo por excelencia, el lugar del juego político, el espacio donde deciden las mayorías contingentes que cambian de parecer en cuestión de días e incluso de horas y que actúan a nombre de la sociedad presente, decidiendo cuáles son las modificaciones que quiere hacer a su sistema jurídico, poniéndolo al día frente a las nuevas realidades. Pero esa facultad que legítimamente tiene la sociedad de configurar su sistema jurídico y ponerlo al día es una facultad reglada y limitada por la Constitución que, en otras palabras, le está diciendo a la sociedad presente que no puede hacer todo lo que ella quiere. De modo que, si la sociedad realmente quiere modificar ese bien asentado orden de principios y valores, debe asumir el esfuerzo extraordinario que se necesita para modificar la Constitución. Si no fuera así, la Constitución no sería más que una ley ordinaria, la cual terminaría siendo irrelevante y en la práctica desaparecería. La Constitución del 91. El proceso de expedición de la Constitución del 91
no recorrió un camino tranquilo, sino por el contrario, uno lleno de sobresaltos. En 1990 se contaban 6 años de estado de sitio decretado para hacer frente al asedio del orden público por parte de la guerrilla y el narcotráfico, y había acabado de tener lugar 3 magnicidios, los de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez, situación que terminó de impulsar el movimiento estudiantil que propuso la séptima papeleta. Era necesario además consolidar los acuerdos de paz con la guerrilla del M-19, que había puesto como condición para su reincorporación a la vida civil la posibilidad de participar en una asamblea constitucional, al igual que era la aspiración de otros grupos guerrilleros desmovilizados como el EPL, el Quintín Lame y el PRT. Sin embargo, la presión violenta de los extraditables para aprovechar el posible llamado a un referendo para forzar a un pronunciamiento en contra de la extradición hizo que el presidente Barco desistiera de la idea. Finalmente, en los comicios del 11 de marzo de 1990, el movimiento estudiantil promovió la convocatoria de la Asamblea por fuera de los cauces jurídicos de reforma establecidos en la Constitución del 86, la cual recibió el apoyo de casi 2 millones de votos, creando una situación de facto que obligó al gobierno a expedir un decreto convocando la elección de delegatarios de la Asamblea Constitucional. Este decreto se salvó apenas por un voto, que además cambió de posición a última hora en el estudio constitucional que hizo la Corte Suprema de Justicia. Así se pudieron elegir 74 delegatarios que hicieron parte de la Asamblea, con unas competencias bien delimitadas en cuanto a las materias que podían ser modificadas de la Constitución del 86 y con la prohibición de acabar con ninguna institución. Asamblea que para el tercer día de instalada ya había resuelto cerrar el Congreso y que no tenía naturaleza constitucional sino constituyente, de modo que no tenía limitación para derogar la Constitución vigente y expedir una nueva Constitución. Se conformaron 5 comisiones que trabajaron distintos temas, los cuales fueron incorporados en un solo texto, el cual fue sometido a la votación plenaria. Uno de los temas polémicos debatidos en la plenaria fue el de la libre opción de la maternidad, promovido con insistencia por el constituyente Marulanda Gómez, según la cual la Constitución facultaba al Congreso para que a través de una ley autorice el aborto, en los casos de grave peligro para la vida de la madre, violación o malformación congénita, o para todos los casos si así lo decidía. Esta propuesta fue eliminada de la ponencia de la Comisión Quinta, relativa a los derechos de la familia por tratarse de un tema que necesariamente implica una extensa controversia. El constituyente Marulanda entonces logró incluir su propuesta de la libre opción de la maternidad en un artículo que regulaba los derechos de la mujer. La propuesta fue votada por la Asamblea y finalmente derrotada por 40 votos contra 25. Después de sorteados todos los debates y haber acordado un texto final en un ejercicio democrático nunca antes visto, en el cual participaron representantes de todas las vertientes sociales del que se podía denominar el país nacional, muchas de las cuales nunca antes habían tenido ningún tipo de representación política, llegó el momento de resolver el asunto de los mecanismos de la reforma constitucional, es decir, el contenido del actual título 13. El país venía de la impresión de estar bajo el gobierno de los jueces, quienes habían demolido 2 intentos de reforma constitucional de la rama judicial por vicios de forma, dejando en el aire la idea de que la Corte Suprema no dejaba que se reformase la Constitución para evitar que se acabase el sistema de la cooptación. Por eso se decidió que no solo no habría cláusulas pétreas como en Honduras, Francia o Brasil, sino que por el contrario se incluyeron todas las formas de reforma de la Constitución: asamblea constituyente, referendo, solicitud de concejales, de diputados o por el Congreso. Como resultado de esa flexibilidad, hasta la fecha se han concretado 29 reformas a la Constitución, a través de las cuales se han modificado 54 artículos. Finalmente se estableció la creación de la Corte Constitucional con la finalidad de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, siempre dentro de los estrictos y precisos términos establecidos en ella. Como anécdota, vale la pena mencionar que el texto acordado de la Constitución pasó a la revisión de estilo por parte del Instituto Caro y Cuervo, y que cuando se esperaba la redacción final, la víspera de que se terminara el plazo por el cual había sido constituida la Asamblea, el texto final desapareció por obra y gracia de un virus de computador, y con lo cual se tuvo que reconstruir la Constitución de nuevo. Ese incidente, sumado a la premura del tiempo que le quedaba a la constituyente para terminar su labor, explica que algunos de los artículos de la Constitución compitan entre sí.
Sea como fuere el hecho, el 4 de julio del 91, el pueblo soberano de Colombia, invocando la protección de Dios, quien también se salvó por un voto, promulgó la nueva constitución política, que acorde con la tradición cultural y religiosa de nuestro país, es una constitución provida, creyente, que reconoce la dignidad como una condición inherente a toda persona humana y como fundamento de los derechos humanos, lo cual solo puede explicarse por la gran influencia que ha tenido el concepto de ley natural, no solo en la tradición jurídica colombiana, sino todas las cartas del derecho de Occidente. Por supuesto que no todos los grupos de interés estaban satisfechos